Presentamos 24 horas al día. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Comenzamos las noticias en una jornada calurosa, 27 grados. Veraniega. En este momento en la capital y se espera máxima de 31 para el día de hoy. Vamos a comenzar, Monse, con información policial porque nuevas diligencias se realizaron en la casa de las víctimas del triple homicidio de La Reina, ocurrido, recordemos, el 18 de octubre pasado. Esto a raíz de una solicitud de la defensa de Jorge Ugalde, el presunto autor del crimen, argumentando que las evidencias no fueron suficientemente periciadas. Toda la mañana estaba allá en la comuna de La Reina reporteando el periodista Fabián Collado. Fabián, vamos contigo. Sí, ¿qué tal, Monse Andrés? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Restos biológicos, eso es el punto de inflexión en la carpeta investigativa. Alteración en el sitio del suceso que no habría sido bien periciado. Eso es un punto que habría sido sometido a discusión en medio de la investigación por parte de la defensa de Jorge Ugalde, y eso se solicitó como nueva diligencia a la Fiscalía Metropolitana Oriente, la cual accedió y por lo mismo instruyó a la Policía de Investigaciones que aquello se materializara durante esta jornada a partir de las 9:30 de la mañana, acá, en esta residencia que está ubicada en la comuna de La Reina, en calle La Cañada, a la altura de Monseñor Edwards, donde arribaron los detectives de la Policía de Investigaciones. Cerca de 8 funcionarios, como ustedes ven, con sus poleras institucionales, con sus casaquillas, y 12 detectives de civil, los cuales ingresaron hasta esta propiedad, donde eran esperados por al menos un hijo de Trinidad Cruzcoque. Estamos hablando de la esposa de Jorge Ugalde y hermana de Eduardo Cruzcoque, quien fue brutalmente asesinado, al igual que sus 2 hijos, el pasado 18 de octubre. Detectives que ingresaron, posteriormente arribó también hasta este lugar el fiscal de flagrancia, jefe de la zona oriente, Francisco Lanas, también tanto el abogado defensor de Jorge Ugalde, al igual que la parte querellante y quien defiende a los niños que fueron asesinados en esta escena que fue protagonista del brutal crimen que ha estremecido al país, que ha estremecido a la comuna de La Reina hace menos de un mes aproximadamente. Se estuvieron realizando intensos peritajes. ¿No fue una reconstitución de escena? No, pero fue prácticamente algo similar. ¿Por qué? Porque estuvieron desde el punto cero realizando las diligencias los detectives de la Policía de Investigaciones. Se pudo observar que desde el antejardín estuvieron tomando muestras biológicas desde ese lugar hasta llegaron hasta la escena del crimen netamente tal, donde estuvieron los cuerpos sin vida tanto de Eduardo Cruzcoque como también de sus 2 hijos. Así es como estas diligencias duraron cerca de 2 horas aproximadamente hasta ese compartimento donde estaba meditando, donde fue detenido algunas semanas después Jorge Ugalde. Las imágenes cuando Cristian Cereceda, ustedes lo veían en pantalla, le estaba preguntando sus argumentos y estaba en silencio Jorge Ugalde previo a su detención por parte de los detectives de la PDI. Claro, luego de todo esto comenzaron a salir los protagonistas de todas estas diligencias que se estuvieron desarrollando. Tanto el persecutor Francisco Lanas como la Policía de Investigaciones fueron escuetos en las palabras. Claro, porque la carpeta investigativa es reservada. Respecto a lo que se había solicitado, estas supuestas inconsistencias que veía la defensa, y que eso es lo que nosotros sabemos que ellos solicitaron, respecto a peritajes, inconsistencias, respecto a restos biológicos que habrían sido alterados, no se pronunciaron ante las cámaras, efectivamente, pero ese sería un punto fundamental que ellos estarían reclamando, que estarían alegando, y por eso queda fundamental poder realizar todos estos peritajes y sumarlos a la carpeta investigativa, y ahora la PDI se va a reunir con el fiscal para poder llegar a una conclusión y después eso mostrarlo en todo este proceso que se está llevando a cabo
judicial en contra de Jorge Ugalde. Quiero que primero pasemos a revisar las declaraciones que emitió tanto el fiscal como también la PDI. Estamos haciendo diligencia de petición de la defensa. Está trabajando el equipo policial a cargo de la investigación, con el abogado defensor, con la abogada querellante, levantamiento fotográfico en cuanto a algunas dudas que tiene la defensa. Por eso vinimos todos los intervinientes al lugar para cubrir toda duda en cuanto a la secuencia de los hechos. Se están realizando, son diligencias solicitadas por parte de la defensa, son evidentemente parte del proceso investigativo y precisamente también por mantener la imparcialidad de toda la investigación que se está llevando a cabo. Son diligencias que se han realizado tanto en el domicilio de los fallecidos como en el de los imputados. Sí, porque la semana pasada nosotros habíamos visto que Trinidad Cruzcoque está como imputada, ella no está detenida, ahí hay una figura. También tenemos la figura de Jorge Ugalde, el cual se encuentra detenido cumpliendo prisión preventiva en Santiago 1. En el caso de la hermana de Eduardo Cruzcoque y esposa de Jorge Ugalde, ella se encuentra pernoctando en la casa de una amiga de la comuna de Las Condes. Sabemos que la PDI fue a notificarla que tiene que ir a prestar declaración en un momento determinado ante la Policía de Investigaciones. Entonces ya la PDI se había dirigido y había ido a realizar diligencias hasta ese domicilio, pero hasta este lugar no había regresado, no había vuelto, pero por esta solicitud de la defensa al Ministerio Público, ahí el Ministerio Público le pide a la PDI que nuevamente retomen con estos peritajes. Pero por la parte creyente, ¿qué es lo que dicen ellos? Está bien, es legal, la defensa lo puede pedir, pero en resumen, para ellos es intrascendente. Ellos estaban presentes, observaron todos los peritajes que se realizaron, pero es intrascendente en el proceso judicial. Además, aprovecharon para poder, como parte creyente, como representante de la mamá de los niños, de poder retirar las fotografías de ellos, para poder retirar incluso los peluches de los niños. Están muy apenados con todo el proceso judicial y además lo que los aqueja como parte creyente, como representante de la familia de los niños sobre todo, es que todo este proceso ha entorpecido darle un último adiós. Todavía no pueden realizar el proceso funerario. Y eso es lo que los acongoja, lo que los apena, que todavía no pueden cerrar esa parte del capítulo. Por el lado de la defensa de Jorge Ugalde, dice que el abogado no tiene por qué no creerle a su cliente. No se quiso referir a las posibles incongruencias que han trascendido respecto a los relatos, por ejemplo, respecto a cuando Jorge Ugalde argumentó en sus testimonios que él se había quedado dormido en algún minuto, cuando se le vio con una mujer en los alrededores, cuando salió a pasear al perro y después vuelve y ahí es cuando llama a carabineros para poder argumentar que su cuñado estaba fallecido, al igual que sus sobrinos y todas esas incongruencias. No se quiso referir. De todas maneras, es lo que argumentó que era fundamental poder realizar este tipo de diligencias. Vamos a revisar esas declaraciones. Se pidieron un par de diligencias por parte de la defensa. Nosotros en calidad de abogados querellantes también las presenciamos. Aproveché de sacar un par de cosas las más básicas de los niños, sus peluches. Un par de cosas que tenían ese día, las fotos de toda la casa de los niños son lo más importante, la fotografía. Levantamiento de algunas evidencias que no están suficientemente periciadas, en nuestra opinión, en los informes preliminares, pero esto está en proceso de investigación. En la primera casa acá habían personas que el día de los hechos escucharon la intervención de un hombre y una mujer que hay que investigar. Estamos, como dije, en las etapas preliminares y además también hay, digamos, otra línea de investigación que estamos revisando, por ejemplo, todas las cámaras de seguridad acá que nos levantó el Ministerio Público. Queremos esclarecer totalmente los hechos. ¿Qué es lo que viene ahora? Primero, no debería volver la Policía de Investigaciones, producto que les decimos. El lenguaje técnico no es una reconstitución de escena, claramente, pero es prácticamente lo que se hizo, pero de manera más acotada. Entonces, acá se van a sacar muchas conclusiones por parte del Ministerio Público, independiente de que no sea trascendente, como así lo dijo la abogada de los mellizos, de la madre de los mellizos. De todas maneras va a servir para poder acotar
pequeña duda por parte del Ministerio Público. Entonces, por ese lado va a servir también de todas maneras esta diligencia. Por otro lado, esto va a servir en el proceso investigativo, en el proceso de la prisión preventiva, en el plazo de investigación que está cumpliendo Jorge Ugalde, y por otro lado, por el eventual, para poder solicitar eventualmente en contra de Trinidad Cruzcoque alguna medida cautelar, si es que así lo estima, si es que tiene alguna prueba en contra de la hermana de Eduardo Cruzcoque, el Ministerio Público, y si es que así lo solicita a raíz de estas conclusiones que puede sacar en los estudios que se realicen entre la Fiscalía Metropolitana de Oriente y la PDI. Vamos a revisar otras informaciones que han ocurrido durante las últimas horas y nos trasladamos a la comuna de Conchalí. Prestan atención a estas imágenes de cámaras de seguridad. Ahí ustedes pueden ver la calle sur de la zona norte de la región metropolitana. Justo en la parte inferior donde está nuestro logo corporativo de Televisión Nacional se ve como un grupo de delincuentes se bajan un vehículo y prácticamente desde el interior del automóvil con un arma de fuego empuñada. Claro, se van directamente hacia un hombre que está arribando a su domicilio justo tras los árboles, justo tras los arbustos. Ahí los delincuentes violentos lo golpean con la empuñadura de una pistola en su cabeza. Los vecinos sintieron los ruidos, tratan de salir a ver lo que sucedía, pero al ver a estos delincuentes que estaban fuertemente armados, inmediatamente, por temor, prefirieron no intervenir. Los antivirales se llevaron el vehículo del dueño de casa y ahí arrancaron en dirección desconocida. Obviamente los vecinos le prestaron colaboración al afectado, fue trasladado hasta un recinto asistencial. Luego le tomaron las declaraciones respectivas a carabineros, quienes pusieron la denuncia y se está buscando el vehículo. Afortunadamente está en mejores condiciones de salud, pero choqueado, indignado luego de lo vivido durante estas últimas horas el protagonista de esta historia. Tenemos sus declaraciones, al igual que el del Ministerio Público. Vamos a revisar. Se bajaron unos tipos de un auto y uno con una pistola y me empezaron a golpear. Tuve que entregarles las llaves nomás. Después de harto forcejeo que tuvimos dentro de todo, porque yo no quería entregar el vehículo. Eran bastantes tipos, entonces yo cuando me percaté que estaba en la vivienda del frente, a él lo tenían agarrado por detrás, le estaban pegando. Fueron bastante violentos con él, le roban también sus pertenencias, su celular, sus documentos. La víctima señala que uno de estos sujetos lo comienza a ahorcar y que incluso otro de los imputados lo apunta con el arma de fuego y le intenta disparar con esta arma, pero afortunadamente el disparo no sale, se traba el arma, pero finalmente lo golpean, lo agreden con golpes de pie y puño en distintas partes del cuerpo, lo lesionan y finalmente se terminan llevando varias de las pertenencias de la víctima, su teléfono celular, documentos, su banano y también su vehículo. O sea, al menos la intención de los delincuentes era disparar. Afortunadamente eso no ocurrió. La víctima, que estaba muy asustada, indignada, obviamente, luego de ser protagonista de estos hechos, pero se encuentra en mejores condiciones de salud y se está haciendo un rastreo de este automóvil. Vamos a revisar otras informaciones. Zona norte de la región metropolitana siempre, pero esta vez comuna de Colina, carretera general San Martín, más conocida como autopista Los Libertadores. Ustedes van a ver un grupo de delincuentes que está en el suelo, claro, inmovilizados, pero todo esto tiene un trasfondo. Una mujer que iba transitando por esta vía de alta velocidad, le bloquean el paso. Delincuentes que fuertemente armados le iban a robar su vehículo y esto fue observado por un mayor de carabineros con ropa de civil. Iba rumbo a su domicilio en su motocicleta. Inmediatamente, al percatarse de aquello, saca su arma. Ahí los delincuentes arrancan del lugar en el vehículo. Se genera una pequeña persecución cuando pierden el control del automóvil y chocan con otros vehículos que estaban en los alrededores. Los delincuentes apuntan al funcionario policial, el cual, al ver su integridad física en riesgo, obviamente dispara en más de 8 ocasiones en contra de estos antisociales. De los 4, 2 de ellos terminaron heridos. ¿Qué pasó con estos 2 delincuentes? Fueron trasladados a centros asistenciales como detenidos, obviamente. Uno de ellos bajo riesgo vital, el otro está fuera de peligro, mientras que los 2 que terminaron ilesos ahí, que estaban bajo el piso, en el piso, ustedes lo ven, de 15 y 16 años, fueron trasladados hasta una unidad policial, todos con un amplio prontuario policial, todos como detenidos y van a ser puestos a disposición
de la justicia y la encerrona no se efectuó, finalmente fue frustrada gracias al actuar de este carabinero. Vamos a revisar más antecedentes. Se produce un robo con intimidación de un vehículo, consistente en el que 4 sujetos que transitaban en un vehículo menor descienden del móvil y, aprovechando la congestión vehicular del lugar, intimidan a una mujer, la bajan del vehículo y le sustraen su móvil. Se logró incautar un armamento tipo pistola que se está verificando su viabilidad de uso para el disparo, y un revólver también calibre 22. Si a uno le recuerda, Fabián, inmediatamente el caso de otro carabinero que hizo lo mismo en Quinta Normal, lamentablemente el desenlace fue fatal, Emanuel Sánchez, el 2024, que terminó muerto, que muchos carabineros que están de civil, en el caso de Emanuel Sánchez ya con su familia, en este caso este mayor, claro, al parecer no sé si ya con su familia, no sé, pero ellos, claro, de civil, claro, con su arma de servicio, quizás volviendo de una jornada laboral, siguen trabajando, entre comillas, y frustran este tipo de asaltos. Te hacía el recuerdo respecto de lo que sucedió el año pasado, pero que terminó con un fatal desenlace. Sí, la verdad que en este punto son una mezcla de menores de edad con adultos que estaban realizando encerronas y portonazos. No es por aminorar. En el caso del mayor Emanuel Sánchez, que nos tocó reportear, tuvo la mala suerte, que en ese caso eran miembros del Tren de Aragua, de la facción de los piratas del Tren de Aragua, y que era un nivel de delincuencia, sin aminorar, en este caso, las últimas horas, mucho mayor, donde les dan permiso, entre comillas, a ese nivel de delincuentes de poder hacer su negocio, de robar a transeúntes, realizar encerronas, portonazos, mientras los encargos de sicariatos y ese tipo de delitos mucho más complejos los cumplan. Claro, justo, lamentablemente, el mayor Emanuel Sánchez, tal como el mayor de la jornada de ayer, observó un delito e intervino. Pero otro destino tuvo el mayor Emanuel Sánchez, que terminó sin vida con una banda pero tenía un trasfondo terrible. Y bueno, nosotros antes de cerrar, quiero revisar unas imágenes que tenemos, que ocurrió ayer un accidente y que no es primera vez cerca de la medianoche. Mira, presten atención. Imagínense, todo esto ocurrió, no sé si ver lo céntrico que es, impresentable. Autopista central, todo esto a la altura de la salida de Balmaceda, o sea, casi en la costanera norte. Ruta 5 dirigiéndose hacia la zona norte de Santiago. Tercera pista de circulación, no hay para dónde escapar, básicamente. Ahí es cuando 2 personas, una pareja, iba circulando y de repente se topan frente a frente con un vehículo. Por eso es que la acompañante del conductor en un minuto decide cortar porque ya no tenían para dónde escapar. Y claro, chocan de manera frontal. Luego del choque llega bomberos, llega el personal de autopista para poder ver lo que sucedía. Estaban 3 personas heridas, tanto la pareja que iba al interior como el hombre que iba contra el tránsito en plena autopista. Carabineros arriba del lugar. Ustedes se imaginarán por qué iba contra sentido del tránsito. En estado de Adivinen vida por qué. estamos viendo ahí, en nuestro GC. Sí. Exactamente. ¿Saben cuánto? 1,72 gramos de alcohol por litro de sangre. O sea, Qué horror. Pero me preocupa las lesiones del auto son que fue cifras chocado. altísimas. las personas, Sí. sí. Sí, las lesiones de las personas del auto que fue chocado. Afortunadamente, acá son lesiones leves. Todos los Impresionante, involucrados. un milagro. Afortunadamente. Muy bien, Fabián. Exactamente. Qué porque peligroso. en la mayoría de los casos tienen las lesiones mayores los inocentes. Claro. Afortunadamente en este caso no, y se está a la espera de ¿qué? Porque está detenido quien está en estado de ebriedad, y se está a la espera porque va a ser formalizado de todas maneras. Si uno piensa que la estupidez tiene límites, no tiene límites, definitivamente. Muchas gracias, Fabián, por el completo informe policial. Buenas tardes. Bueno, les contamos que un ciudadano boliviano fue sorprendido transportando una granada. Y esto al interior de un bus en la región de Antofagasta. Pamela Araya, con los detalles. Pame, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Esto pudo haber puesto en peligro la vida de todos los pasajeros, pero afortunadamente fue detectado por los funcionarios de aduana del control de Quillagua. Esto está muy cerca de Pozo Almonte, entre Tarapacá y Antofagasta. ¿Qué ocurrió? Se hacen siempre controles de rutina por parte de aduana y es por eso entonces que una vez que iba a la 1 de la tarde, ese bus pasando, lo detuvieron, ingresaron y se dieron cuenta ahí que alguien llevaba un artefacto explosivo. Rápidamente le pidieron a todos los pasajeros que pudieran bajar. De hecho, estamos viendo nosotros también imágenes de la labor que realizaron los funcionarios de aduana. En el asiento número 7 encontraron una bolsa de papel y ahí ya se dan cuenta que es una granada de fragmentación. Es un elemento, por supuesto, utilizado por el ejército o por funcionarios militares. Lo cierto es que de inmediato se activaron los protocolos. Se retuvo a la persona, que iba acompañada por otra persona también, un ciudadano boliviano, al menos el que portaba la granada, en situación irregular, y a los pasajeros se les aisló del bus. Tuvo que llegar el GOPE, Policía de Pozo Almonte, todo esto también una investigación instruida por la Fiscalía de Pozo Almonte, y se le pidió a los pasajeros que bajaran, que descendieran, y tuvieron entonces una interrupción de su viaje desde la 1 de la tarde hasta las 5:30 de la tarde. Vamos a revisar de inmediato el ambiente de cuando Carabineros le dice a los pasajeros que se retiren, se alejen de este bus. El bus se tiene que mantener ahí, no se puede utilizar, subir, ni siquiera sacar los pulsos. Así que les voy a pedir que tengan paciencia, los que trabajan en la mina, que llamen a su empleador, y le digan que van a llegar más atrasados. ¿Ya? Ahí está ese momento, entonces hubo un amplio despliegue policial, por supuesto, porque también hubo que revisar el bus con mucho detalle para ver si es que había otros elementos que pudieran poner en peligro a las personas, como armamento, por ejemplo, pero finalmente solo fue descubierta esta granada. ¿Qué dijo el hombre cuando se le consultó por qué portaba esto? Dijo que se lo habían pasado en Iquique, que le habían pagado 100.000 pesos y que tenía que entregarla en Calama. Ese es el argumento que dio él, algo que sorprende a los funcionarios de aduana, porque hablamos de la granada, pero que no sorprende tanto cuando hablamos, por ejemplo, de armamento. Vamos a escuchar lo que dijeron de parte de aduanas. No es común, pero tampoco es algo aislado, porque ya hemos tenido detecciones de granadas, tipos de armamentos, pistolas, partes y piezas, también con la verificación de nuestros fiscalizadores en la avanzada de Quillagua. Es una preocupación que tenemos para todo el sistema fronterizo de nuestro país. En especial en la macrozona norte existen mecanismos que se han ido profundizando para ese tipo de control. De hecho, en la actualidad, Carabineros está implementando también medios distintos para el tema de hallazgo de armas en mecanismos de control fronterizo. En el caso de las granadas, han sido medios que se han encontrado en otros procedimientos policiales, pero hasta ahora tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones han estado implementando mecanismos, que por cierto no voy a detallar, pero que han sido resultado de las experiencias previas. Claro, porque ahí también surgía la duda, si encontraron una vez una granada y generalmente a veces no se puede hacer todos los controles, ¿qué pasa? Quizás también hay otros armamentos que puedan pasar. De todas maneras, aduana hace un trabajo ahí bien exhaustivo, quiero decir, de poder controlar los buses en los distintos pasos fronterizos. ¿Qué pasó con el hombre detenido? Bueno, él pasó a un control de detención y también posterior formalización por portar este artefacto. Bien, Pamela, gracias. Impresionante. Impresionante y afortunadamente se está fiscalizando cada vez más. Gracias, Pamela Araya, con la información. Continuamos con otros temas de la contingencia. Gran preocupación ha generado el aumento de los denominados turbazos. Esto en la región metropolitana. ¿Vamos con esta noticia? Sí, es por eso que hoy fue... A ver, ¿con qué vamos? Sí. Así con los turbazos. Sí, justamente. Gran preocupación ha generado el aumento de los denominados turbazos en la región metropolitana. Es por eso que hoy fue presentada una nueva estrategia que busca frenar este violento tipo de delitos. Ahora sí, Sofía Carrizo, ¿en qué consiste esta estrategia? Conectamos contigo. Claro, ahora sí. Y fíjate bien que la autoridad ha recalcado que esta fuerza de tarea busca garantizar
no solamente la seguridad, sino que también la tranquilidad al interior de los espacios seguros que tiene cada persona, que son los hogares. Eso ha recalcado el gobierno, y esto con el fin de enfrentar los robos bajo la modalidad del turbazo, que lo hemos visto y nos ha tocado cubrir harto durante este 2025. Pero vayamos a lo concreto. ¿En qué consta? Primero, este plan abarca no solamente las comunas de Colina, donde nos encontramos, y Lampa, sino que toda la región metropolitana. Lo otro también, hay puntos estratégicos donde se van a instalar y se van a realizar servicios preventivos, pero no solamente patrullaje, sino que también en caso de que ocurra una situación puedan actuar de una manera mucho más oportuna. Lo otro también, se van a realizar estos patrullajes preventivos, pero no solamente de carabineros, sino que también van a estar en coordinación con la municipalidad, porque recordemos que las casas consistoriales son los principales quienes tienen la información, tienen la comunicación mucho más directa con los vecinos donde ocurre un delito de estas características. Y también esta es la novedad. Se van a realizar este despliegue por tierra, los patrullajes, todo lo que conlleva aquello, pero también se va a realizar el monitoreo por aire, desde la altura, esto con una cantidad de drones donde ellos van a ir directamente cuando ocurra un delito, van a estar realizando labores de patrullaje también por los aires, y en caso de que ocurra una situación le van indicando a las unidades terrestres para llegar a ese lugar. Mira, tenemos las declaraciones por parte de la autoridad que dijeron en torno a esta fuerza de tarea para enfrentar a los robos bajo la modalidad de los turbazos. Pasemos a revisarlo de inmediato. Mayoritariamente quienes integran estas bandas son menores de edad. Y la particularidad de los menores de edad en la participación de robos es que son violentos, ¿no? Es un perfil que tiende a repetirse en la participación de menores de edad. Las casas, como se eligen, en general son aleatorias y tienden a concentrarse, ojo, este es un delito que tiende a concentrarse de lunes a jueves. Vamos a incluir, además de las radiopatrullas que están presentes acá, que son radiopatrullas de reacción rápida y táctica, drones. ¿Por qué es importante el uso de esta herramienta? Porque los drones no necesitan sino ir derecho hacia donde está ocurriendo el hecho, por lo tanto permite una visualización inmediata de la situación. Esa visualización inmediata permite a las radiopatrullas llegar directamente al punto en donde está ocurriendo el delito. Mira, para haber realizado y llevar de materia concreta esta fuerza de tarea, había que tener un diagnóstico por las bandas, y ahí lo escuchábamos por parte del ministro Luis Cordero. Son bandas, Monse y Andrés, principalmente por menores de edad, lamentablemente, que actúan desde el lunes hasta el jueves, principalmente en un horario donde principalmente la gente está durmiendo, entre las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Siempre buscan casas que queden cerca de accesos para arrancar fácil, por ejemplo, de las mismas autopistas. Las casas muchas veces son aleatorias, no es que hay un estudio muy grande previo, sino que son aleatorias a menos que tengan información que les llegue extra adicional para poder ingresar a robar a ese domicilio. Cuando ingresan, lo hemos visto en relatos, en cámaras de seguridad, que actúan de una manera muy violenta y sacan una cantidad de cosas rápidamente y las suben a un auto. Siempre están acompañados por un vehículo que los espera afuera, y de ahí se llevan los enseres, también el vehículo familiar. Pero también hay que recalcar un punto que decían también Carabineros y la Policía de Investigaciones, que llevan a cabo investigaciones mucho más rigurosas en torno a estas bandas criminales. Son bandas de menores de edad que son reclutadas, que muchas veces hay mayores de edad detrás, y cuando sacan estos enseres las reducen, las venden. Lo otro también, y que decía en este punto de prensa, que al momento de actuar las bandas no se concentran en un delito propiamente tal, por ejemplo, en la encerrona, en los portonazos, sino que son bandas que en los delitos van mutando. Mira, tenemos declaraciones por parte de las policías, pasemos a revisarlo de inmediato. Participa un gran número de menores que son muy violentos en contra de las familias que son atacadas.
Hemos diseñado equipos preferentes de trabajo en varias zonas de Santiago que abordan conjuntamente la dinámica de poder identificar a los integrantes de las bandas, pero también ver cómo funcionan el tema patrimonial, dónde invierten este tipo de dinero y dónde son reclutados y además dónde obtienen las armas. En las encerronas nosotros estadísticamente tenemos una baja de un 21%. Los delitos no van desapareciendo, sino que van mutando y creemos, esto también es parte del análisis, que está muy asociado a que la disminución, ellos van mutando y esta mutación la hace irse a este tipo de delitos violentos. Claro, y harto que ha tocado reportear durante este año, Monse y Andrés, estos robos bajo la modalidad de los turbazos de bandas principalmente compuestas por menores de edad. Pero ahí escuchábamos esos datos relevantes, pero también llamativos por parte de estos grupos criminales que operan en cierto horario, muchas veces con las víctimas durmiendo de lunes a jueves. Desconocemos muy bien por qué no el fin de semana se registra considerablemente aún más en comparación a la semana, y obviamente esperemos que con esta fuerza de tarea que contempla no solamente el Ejecutivo, sino que también las policías, las mismas municipalidades, se pueda enfrentar y obviamente evitar que registros como nos ha tocado ir a cubrir durante este año vayan disminuyendo con esta fuerza de tarea, con estos patrullajes y también la ayuda de los drones para ir mirando desde la altura e ir identificando cuando ocurra un hecho de estas características. Ojalá que surta efecto esta estrategia. Sofía Carrizo, muchas gracias por el completo informe. Buenas tardes. Mire, y ponga atención a esta imagen. Oh. Impresionante. Bueno, con daños súper importantes terminó este bus. ¿Dónde ocurrió? En el terminal de buses de la comuna de Los Ángeles. Dicen que no es primera vez que ocurre un incidente de este tipo en este terminal. Vamos de inmediato con Oscar Jara para que nos entregue detalles. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas tardes. Hola, Monse, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Andrés. Sí, curioso, insólito, y podemos decirlo así afortunadamente, porque este incidente que ustedes ya están viendo en pantalla no dejó personas con lesiones de gravedad. Esto ocurrió, como tú bien decías, al interior del terminal de buses de la empresa Turbus en la comuna de Los Ángeles, en la provincia de Biobío. Esto ocurrió la noche del viernes cerca de las 3 de la madrugada con un bus que venía viajando desde el sur hacia Santiago. Cerca de las 3 de la mañana, como les digo, para en el terminal para dejar y tomar pasajeros y ocurre lo que ustedes están viendo ahí en pantalla. Muy, muy, muy curioso y bastante peligroso además, porque ustedes ven que el bus libre choca contra este pilar. Si hubiese estado una persona ahí afirmada en ese pilar, estaríamos contando una historia completamente distinta. Nosotros tuvimos la posibilidad de conversar con una pasajera, con Claudia. Ella es la única pasajera que resultó con lesiones en este incidente. Ella nos contó los detalles. Lo que cuenta es que al parecer el conductor se bajó de la máquina y no dejó la máquina enganchada, no la dejó con el freno de mano y se produce este incidente y esta destrucción que ustedes están viendo ahí en pantalla. Yo quiero que ustedes escuchen el testimonio que nos entregó Claudia respecto de este accidente curioso que ocurrió ahí en Los Ángeles. El conductor se bajó y no dejó enganchado el bus, o en parque, no sé si son automáticos, lo desconozco. Y por lo tanto el auxiliar, creo, la versión que tenía Carabineros, el auxiliar fue que puso, en vez de poner el pie en el freno, o no sé si con botones, no sé cómo es, lo aceleró. A lo mejor, ¿cuánto que se llama? Fue un descuido nomás. Las máquinas son más modernas y por ende el chofer al estar más cansado tiende a hacer falencia. Falencia en el sentido de que confusiones, cansancio, muchas horas de trabajo. Claro, son varios los factores que pudieron incidir en este incidente con este bus. Claudia nos decía que ellos venían desde el sur, desde Lautaro, venía con su hija, que era parte de un grupo de 13 niños de un grupo de teatro que había ido a Lautaro a participar en una actividad y venían de regreso con rumbo a Santiago cuando se detienen en este terminal, que es el terminal de la empresa Turbus, ahí en Los Ángeles, en el sector oriente de Los Ángeles, que está al lado del rodoviario, que es un terminal mucho más grande, pero ambos tienen mucha circulación. Afortunadamente no hubo personas lesionadas. Si ustedes lo mencionaban también,
también. Claro, son hechos aislados, pero curiosamente no es el primer incidente que ocurre con un bus al interior de este terminal. Hace unos meses otra máquina se quemó ahí adentro del terminal en pleno horario con pasajeros circulando en el terminal y tuvieron que reaccionar las personas que trabajan en la empresa, los propios pasajeros para tratar de controlar el fuego que afortunadamente no pasó a mayores con este bus que se quemó ahí al interior del terminal y ahora se produce este incidente el día viernes en la noche con este choque insólito que afortunadamente no dejó personas con lesiones graves. Claudia nos contaba que en todo caso la empresa le ayudó, le prestó colaboración, la llevaron a revisar sus lesiones y se han comprometido a apoyarla en todos los gastos que implicó este accidente curioso ahí en el terminal de buses de Los Ángeles que, insistimos, afortunadamente no dejó personas heridas de gravedad. Entonces, si uno ve o escucha el testimonio de Claudia, quiere decir que el choque se produjo sin el chofer al interior del bus, porque ella dice que se bajó. Claro. Y lo dejó sin freno de mano. Uno ve en la imagen a el auxiliar, ¿no es cierto? Ahí está el auxiliar. Está, sí. No. Pero todo esto se produce sin nadie al volante. Eso dice Claudia. De hecho, si ustedes ven el video en detención, se ve que ahí en el sillón claro, no está el conductor y se ve la espalda. Se ve la espalda del auxiliar que está al costado. Claro. ¿Por cuánto se bajó el conductor? No lo sabemos porque el video es breve, pero algo pasó ahí que la máquina se movió y parece que el auxiliar algo quiso hacer para detenerla y parece que no lo hizo bien o hizo algo equivocado y la máquina siguió su rumbo hasta el poste. Ustedes ven ahí que el guardia primero como que el guardia no cree mucho lo que está pasando, no se queda quieto un par de segundos y finalmente, o menos de un par de segundos, y finalmente se sale cuando se da cuenta que ya esto no se va a detener el bus que se está moviendo directo al pilar. Y hay una persona que corre lejos, que corre como una cuadra. El susto Soldado es que así. arranca sirve para otra guerra. Oscar, gracias. Nos vamos a la pausa comercial, regresamos de inmediato con más información. Ya volvemos con 24 horas al día. Volvemos con las noticias. En la región del Biobío, 2 hombres fueron detenidos, lo vemos en la imagen, por su presunta participación en un ataque incendiario en una faena forestal y un posterior enfrentamiento armado con carabineros. Esto en la comuna de Contulmo. David Yáñez nos cuenta detalles. David, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hay que contextualizar la detención de estas 2 personas. Esto ocurrió inmediatamente después de un atentado incendiario ocurrido en el sector Pata de Gallina, en el predio El Peral, donde se ejecutaba una explotación forestal y donde terminaron destruyendo maquinaria forestal, además de vehículos. Inmediatamente después ya había en el sector tanto infantes de Marina que responden a la Jefatura de Defensa Nacional, pues se trata de una zona en estado de emergencia, y también personal de control de orden públicos de carabineros y realizaron un despliegue en la zona que está entre los lagos Lanalhue y Yeuyeu en rastreo precisamente de estas personas que habían perpetrado este atentado incendiario. Fue aproximadamente al mediodía, poco antes del mediodía, cuando se dirigían por un sector conocido como El Malo, que una patrulla de carabineros terminó enfrentándose a tiros con al menos 3 desconocidos que en la lejanía estuvieron disparándole. Se fue ahí donde se concentró finalmente el operativo de carabineros e infantes de Marina para poder tratar de ubicar a estas personas, incluso drones. De hecho, fue a través de un dron que se logró ubicar a estas 2 personas que estaban en el momento en que fueron captadas con el dron armadas. Sin embargo, cuando ingresaron los infantes de Marina, al menos uno de ellos arrojó el arma y se lanzó al agua, al lago Yeuyeu. Y es desde ahí donde fue sacado por los infantes de Marina que responden a la Jefatura de Defensa Nacional y entregado a carabineros. Un joven de 23 años, quien supuestamente tendría algún tipo de filiación con la Huaychana Ucamapu, la UAM, que es precisamente la organización que se atribuyó este atentado incendiario durante el día de ayer en el sector de Contulmo. Todo esto sucediendo ya en la comuna de Tirúa, y más tarde, ya horas más tarde, y también oculto entre los matorrales, fue ubicado un segundo sujeto de 21 años. Ambos fueron entregados a carabineros, llevados hasta el hospital de Cañete, donde se realizaron las diligencias correspondientes. Tenemos declaraciones respecto a esta situación. Escuchemos.
Hoy día hay 2 personas detenidas, hay armamento incautado, se recuperaron 2 camionetas en las cuales se desplazaban y van a tener que enfrentar la justicia y los tribunales como corresponde. Eso es lo que quiero destacar del trabajo que se realizó por parte de Carabineros y también la Defensa Nacional. Valoramos el rápido accionar de la Marina y Carabineros el día de ayer, es una buena señal, pero creemos que es el momento de ir más allá y con inteligencia ir a desarticular a estas organizaciones criminales terroristas. Fue precisamente la inteligencia policial la que había dado la alerta de la posibilidad de ataques en el día de ayer por corresponder con la cercanía de las elecciones y también por un aniversario de la muerte de Alex Lemun. Y ya estaban avisadas las empresas forestales y también Infantes de Marina y el COP, Carabineros de Control de Orden Público de Los Álamos. Por eso estaban desplegados precisamente en la zona y fue por eso también que permitió la captura de estas 2 personas. Ahora queda una decisión importante que tomar respecto a estos 2 detenidos. El Ministerio Público ya tiene a estas 2 personas detenidas, están a cargo de la Policía de Investigaciones, se está definiendo sí el tipo de acusaciones que se va a realizar. Debe realizarse el control de detención. Estas 2 personas fueron encontradas inmediatamente después de este atentado incendiario. Sin embargo, aún no está claro si el Ministerio Público tiene las pruebas suficientes para relacionarlo a este atentado incendiario o solamente al uso y porte de armas de fuego. Esa es la decisión que tiene que tomar la Fiscalía de Cañete prácticamente en las próximas horas. David Yáñez, desde la región del Biobío, muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, y la Municipalidad de Santiago ordenó paralizar la restauración del Palacio de la Moneda, esto después de que no se presentaran los permisos necesarios para realizar estas obras. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Dani Linares tiene los detalles. Buenas tardes, Dani. Sí, un trámite administrativo que todos quienes quieran realizar mejoras en su vivienda deben ingresar a la Dirección de Obras Municipales y en el caso del Palacio de la Moneda reviste mayor interés porque esta zona es de conservación histórica y patrimonial, por lo que cualquier modificación que se haga debe pasar por la autorización del municipio correspondiente. En este caso el municipio de Santiago a través de la Dirección de Obras Municipales señalan que no hubo un ingreso de documento formal que señalara qué es lo que se va a realizar como obra de mejoras a la fachada del Palacio de Gobierno. El ministro Elizalde, la jornada de ayer en el canal 24 Horas aclaraba que esto tiene que ver con una remodelación y restauración de la fachada, además de mejoras de espacios internos para los funcionarios del Palacio de la Moneda, y señalaba que esto está a cargo del Ministerio de Obras Públicas, quien hoy se va a reunir a través de la arquitecta a cargo de este proyecto con el municipio de Santiago para poder aclarar finalmente este entredicho que tiene paralizados en este momento las obras, porque si bien ya se reingresó el documento a la Dirección de Obras Municipales, este no ha sido revisado aún para dar el conforme, el ok que pueda dar el vamos entonces a las obras de remodelación de la fachada del Palacio de Gobierno. Escuchemos qué ha planteado el MOP respecto a esta discrepancia con el municipio. En relación a la documentación que debía presentar la empresa, esta ya se ingresó a la Dirección de Obras Municipales para contar con las aprobaciones de la ocupación del bien nacional de uso público y esperamos contar con su aprobación a la brevedad. Y en tanto del municipio han señalado que esto en ningún caso obedece a un punto político, no por ser el alcalde de oposición al Ejecutivo, sino más bien hacer cumplir la ley. Ha señalado Mario Desbordes que es uno de los principales objetivos de su administración durante estos años como alcalde, hacer cumplir la ley y que nadie está por sobre la misma, por lo que el Palacio de la Moneda debe someterse también a la legislación vigente y entregar la documentación antes de instalar los andamios que ustedes ven a mi espalda, que ya están puestos, cubiertos con un telón para poder dar el vamos a esta remodelación. Previo a aquello, debiesen haber ingresado los documentos, estos ya se han ingresado, van a ser revisados por la municipalidad dentro de las próximas horas. Escuchemos la voz del alcalde de la comuna de Santiago. La directora de arquitectura del MOP me solicitó reunión por correo electrónico ayer, hoy día nos vamos a reunir con ellos y el mensaje es bien claro. Si cumple todos los requisitos legales no hay ningún problema, pero los tiene que cumplir. Nadie está por sobre la ley, no tenemos ningún problema con el proyecto mismo. Yo no tengo por qué opinar ni pronunciarme si el proyecto es bueno, malo, regular, si es caro o no, eso lo tendrá que explicar el gobierno. Pero lo único que le estamos planteando, cumpla la ley, nada más. Y de eso no nos vamos a mover un milímetro porque nadie está por sobre la ley.
Ha señalado el municipio que esto se le piden a los pequeños comerciantes, a los grandes comerciantes, incluso a un vecino, a cualquiera que quiera realizar mejoras dentro de su propiedad. Esta debe ser normada y avisada al municipio correspondiente. Es lo que le piden también al Palacio de la Moneda, algo que se va a zanjar entonces dentro de las próximas horas, días, una vez que la Dirección de Obras Municipales dé el conforme al requerimiento que ya ingresó la Moneda para la restauración de la fachada del Palacio de Gobierno. Muy bien, Dani, muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a la pausa, 13:50. Al regreso, información de las elecciones. Están a menos de 3 días. Vamos y volvemos. Ya volvemos con 24 horas al día. Elecciones 2025. Bueno, cuando faltan 2 días, 18 horas, 1 minuto y descontando. Pues. Para la jornada electoral de este día domingo, comienzan ya a sumarse los cierres de campaña. Han sido en la capital, son también en regiones. Y, por ejemplo, el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, realizó su cierre de campaña anoche en Providencia, a un costado del río Mapocho. En medio de su discurso, apuntó contra el gobierno en materia de seguridad. Además, hizo énfasis en que su cierre se realizó en las cercanías de la Plaza Baquedano, que fue escenario de protestas, asegurando que en su eventual mandato indultará a los carabineros condenados en el contexto del estallido social. Escuchemos. A 1 kilómetro de aquí está la zona cero, donde todavía falta el general Baquedano, que no está sobre su monumento. A 1 kilómetro de aquí se decidió si Chile iba a seguir teniendo una democracia o no. A 1 kilómetro de aquí traían ese perro matapacos que la señora Jara llevaba una polera. Y en Concepción, Evelyn Matei cerró su campaña con un acto masivo donde recordó el legado del expresidente Sebastián Piñera y endureció el tono lanzándole dardos a José Antonio Kast. La candidata reiteró que no cree en las encuestas y aseguró que este domingo pasará segunda vuelta. Como última actividad previa a las elecciones, la banderada de Chile Vamos realizará un acto en el Estadio Santa Laura de la Comuna de Independencia. Nuestro querido presidente Piñera, que otro candidato de derecha dijo que había sido el peor presidente después de Allende. Uno que viene mañana para acá. Todos ustedes saben a qué me refiero. Quiero decirles que no les creo nada a las encuestas. Vamos a ganar. Vamos a pasar a segunda vuelta. Vamos a ser presidente. Lo vamos a hacer. Bueno, y la candidata del oficialismo, Janet Jara, realizó un acto de cierre en la región del Maule. La candidata de Unidad por Chile recorrió Talca y luego en una actividad le habló a sus adherentes. Este discurso estuvo enfocado en propuestas en materia económica, respondiendo a la inquietud del sueldo mínimo y a las complicaciones para llegar a fin de mes. Pero también prometió mayor seguridad para que la ciudadanía pueda vivir en barrios más tranquilos. En mi gobierno, en Chile, la gente va a llegar a fin de mes. Va a llegar a fin de mes. Y la segunda promesa, recuerden votar 2, y la segunda promesa, vamos a vivir en barrios más tranquilos. Y en la región del Biobío, Harold Mayne Nichols realizó un cierre de campaña que tuvo como objetivo reunir a los voluntarios que apoyaron su carrera presidencial. El candidato señaló que el objetivo no fue realizar una actividad masiva, por lo que decidieron realizar un encuentro para agradecer a sus colaboradores de diversas regiones a la espera de los resultados de este domingo. Sí, vinimos más que a cerrar la campaña, a reunir a todos los voluntarios que nos ayudaron tanto durante estos 3 meses, a compartir con ellos, a entregarle un mensaje final. Gente de Puerto Montt, de Osorno, algunos más de la zona central, pudimos juntarlos a todos y reunirnos con ellos y hacer este cierre. Bueno, y el candidato Franco Parisi cerró su campaña electoral en la comuna de La Pintana, afirmando que llevará a su partido a la segunda vuelta electoral. El candidato del PDG celebró y se mostró confiado, afirmando que será la sorpresa en las votaciones del domingo. Como última actividad previo a los comicios electorales, Parisi se trasladó al norte del país para realizar el cierre definitivo en la ciudad de Antofagasta el día de hoy. Vamos a pasar a segunda vuelta. Pasamos a segunda vuelta. Pasamos a segunda vuelta. La fiesta más grande va a ser
el domingo en la noche. Cuando digan, por tercera vez consecutiva, la gran sorpresa fue Parisi. Y la cédula de identidad es el principal documento que se necesita para ir a sufragar. Sin embargo, todavía hay más de 100.000 carnets de personas mayores de 18 años sin ser retirados desde el registro civil, por lo que se extendió el horario de atención para hoy jueves y mañana viernes hasta las 16 horas para que sí pueda tener su documento y votar este domingo. Recuerde que el voto es obligatorio, entonces es muy importante a quienes no han ido a buscar su carnet retirarlo lo antes posible. Así es, sí. Y nos vamos... Hay declaraciones respecto a esto. Pero el registro civil cumple un rol fundamental, no solamente los días previos. Ahora, para habilitar todas las cédulas, estarán abiertos hasta las 16 horas, tanto hoy como mañana de forma excepcional, para que las personas puedan ir a regularizar su situación o sus documentos. Hay cédulas de identidad que están sin ser reclamadas. Para el contexto de voto obligatorio, inscripción automática de un padrón de más de 15.600.000 personas, es muy importante una cifra como 100.000 ciudadanos y ciudadanas que puedan ir a reclamar su cédula de identidad, y por lo tanto el llamado que podemos hacer nosotros es que aquellas personas que tengan la documentación pendiente de ser retirada en el registro civil concurran, asistan y vayan y lo puedan utilizar. Es importante, pero también recordar, Monse, que quienes tengan el carnet vencido o pasaporte vencido, se puede votar con las dos, vencidos desde el 16 de noviembre del año pasado en adelante, claro, pueden votar con ese documento. Un año de vencimiento nomás, no más que eso. Si desde antes no puede votar. Claro. Ya. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con más informaciones. Estamos aquí en 24 horas al día. Ya volvemos con 24 horas al día. Ahora. Volvemos con la información del momento. La Policía de Investigaciones junto a Chilquinta investigan un centro de eventos que lleva al menos 4 años robando luz. El local pertenece al futbolista de Santiago Wanderers de Valparaíso, Luis Miguel Margas. Hans Christensen con los detalles hasta ahora. Hans. Aunque suene insólito, Andrés, Monse, incluso de acuerdo a los reportes y antecedentes que han podido ir recogiendo las autoridades, este centro de eventos se habría construido, o sea, desde su génesis, desde sus inicios, con y a través del robo de energía. Yo los voy a dejar con parte de las imágenes de lo que ha ido siendo esta jornada. A mi espalda se ve el trabajo también de descuelgue de todo lo que tiene que ver con poco más de 300 metros de cableado que comienza en este lugar. Se saca de alguna forma, nos explicaban desde Chilquinta, que se intenta emular un partidor oficial de alguna forma original, pero de allí para allá todo lo demás son instalaciones completamente irregulares que llegan a través de postes que son instalados evidentemente también por parte de los vecinos de este lugar. Hay algunos que efectivamente sí son clientes y están recibiendo su servicio de energía de manera legal, pero se genera esta situación completamente adversa que logra ser determinada por parte de las autoridades en un monitoreo. Y además, ¿por qué llega hasta este lugar la Policía de Investigaciones? Estamos hablando de que al menos en esta ocasión se configurarían 2 delitos. Estamos hablando de uno que tiene que ver con el robo de energía y además un segundo delito que tiene que ver con el peligro de incendio. Estamos en una zona alejada del centro de Viña del Mar, particularmente en La Jarilla, que es el límite con la comuna de Concón, y aquí hay muchísimos árboles, hay un bosque, y es por eso que eventualmente cualquier tipo de instalación eléctrica irregular podría ser un gatillante para una emergencia forestal. Un dato no menor, además estamos hablando que son 4 años en donde prácticamente los dueños de este centro de eventos, y estamos hablando de Luis Miguel Margas, quien es además futbolista, juega en la Primera B, es de Santiago Wanderers, no habría pagado un solo peso de acuerdo a lo que se está denunciando durante esta jornada, y que incluso han señalado desde la empresa de electricidad se va a interponer una querella criminal a raíz de esto, porque no hay pagos asociados desde hace 4 años atrás, y todo lo que ha ido funcionando, este centro de eventos habría generado de nuevo pagos millonarios que de momento no han sido cancelados porque todo esto es ilegal. Tenemos declaraciones por parte de Chilquinta, que se constituyó en el lugar junto con la Policía de Investigaciones también. Escuche. Es un centro recreacional muy grande y lo pudimos ver. Pertenece a una conocida familia de la región. Es una red que instalaron de 320 metros de distancia que está conectada directamente a la red de distribución de Chilquinta Energía.
Colgarse al tendido eléctrico es una acción extremadamente peligrosa para la vida de las personas, además provoca interrupciones al suministro, sobrecarga de estos. No cabe más decir que además es una acción ilegal. Sí, Hans estaba buscando aquí información respecto a esta persona que está, solamente un punto, Luis Miguel Margas, un futbolista que juega en Wander, tiene 20 años, en el fondo. Si lleva 4 años funcionando esto, él es hijo del reconocido exfutbolista mundialista, ganó todo con Colo-Colo, Javier Margas, un futbolista muy reconocido, que tiene muchas inversiones en la zona, de diferente índole. Yo me imagino, si el hijo está metido en esto, no sabemos a qué nivel, tiene apenas 20 años, esto lleva 4 años, uno inmediatamente lo relaciona esto con el padre. Sí, por supuesto, y es parte de lo que hemos estado comentando aquí. Los vecinos, la verdad es que poco y nada quieren involucrarse en esta situación, pero nosotros estamos muy cerquita del camino internacional, en donde nosotros sabemos... Su padre, Javier Margas, ha instalado distintos moteles, que es por lo que se ha hecho conocido en este lugar. De hecho, ustedes se recordarán, hace años atrás, él se hizo dueño de algunos aviones para poder instalar en distintos moteles que él había adquirido, y es precisamente aquello, uno de los aviones que se encuentra en este lugar, en este centro recreacional. Sabemos que no tiene nada que ver de alguna forma con este otro rubro, si lo queremos llamar de alguna manera, pero por ejemplo, curiosamente, este centro recreacional se llama El Avión, y también hay un avión, y por lo tanto aquello va configurando y va dando luces de que evidentemente todo tiene que ver con el negocio familiar, a lo que se han ido dedicando en el último tiempo, ¿no? Así es, Hans, vamos a tener que interrumpir un segundito la conexión contigo porque hay noticia de último minuto. Desde Arica. Así es, porque un funcionario del Poder Judicial de Arica apuñaló al administrador de la Corte de Apelaciones de esa ciudad. El hombre fue abatido a disparos tras la intervención de carabineros y funcionarios de Gendarmería. Sí, Mauricio Castillo nos informa más desde el extremo norte de nuestro país. Mauricio, para entender este brutal ataque con este desenlace. Cuéntanos más, Mauricio. ¿Cómo están, Montserrat? Andrés, buenas tardes. Así es, como ustedes lo señalan, noticia ocurre en pleno desarrollo. Esto acaba de pasar hace solo unos minutos en el Tribunal de Familia de Arica, tribunal que está ubicado en pleno corazón de la ciudad. Como decíamos, noticia en pleno desarrollo. Lo que se sabe hasta el momento es que un funcionario del Poder Judicial, quien estaría con licencia médica en este momento, habría ingresado hasta el Tribunal de Familia provisto de un cuchillo. Se abalanza en ese momento hacia el administrador del recinto, propinándole puñaladas en el sector del abdomen. Producto de esta situación es personal de Gendarmería, quienes están en el lugar, quienes son los que custodian el recinto de tribunales, quienes disparan en 4 oportunidades a esta persona, causándole la muerte en el mismo lugar. Producto de esto también, en este caso el administrador herido fue estabilizado y trasladado hasta el sector de la posta de urgencia de Arica. Como decimos, un hombre fallecido al interior del Tribunal de Familia de Arica, producto de 4 disparos que recibe por personal de Gendarmería tras propinarle ataques con un cuchillo al administrador del Juzgado de Familia de Arica. Mauricio, ¿se conoce algo más acerca del perfil de este funcionario? Ya tú nos cuentas que estaba con licencia médica. ¿Qué tipo de labor realizaba en la Corte de Apelaciones? Lamentablemente, Montserrat, por el momento no existe información a ese respecto. Solo se pudo establecer, pero de manera informal, que efectivamente la licencia médica que tenía este funcionario era precisamente por problemas mentales, pero no se conoce particularmente la función que realizaba ni tampoco la identidad de esta persona. Solo es lo que se ha podido establecer hasta este momento. Como decíamos, tras su ingreso al recinto, se nos dice tampoco que no hubo un diálogo de por medio ni nada, que solamente él ingresa y provisto con el cuchillo se abalanza hacia el administrador, propinándole puñaladas en el sector de su abdomen. Sí, recordemos información del momento. Nos cuenta Mauricio Castillo, un funcionario del Poder Judicial de Arica, que apuñaló al administrador de la Corte de Apelaciones de esa ciudad. El hombre fue abatido de disparos tras la intervención de carabineros y funcionarios de Gendarmería. Mauricio, claro, algo que acaba de ocurrir, se conocen muy pocos datos, pero para entender por qué este funcionario ataca a este administrador de la Corte de Apelaciones, ¿había alguna rencilla, algo para entender por qué va directamente a atacarlo? Es lo que se supone, Andrés, y es lo que nos dicen también extraoficialmente, podría ser quizás el motivo en este caso, de la agresión, pero por supuesto, como es materia de investigación, e insistimos, esto es un hecho que acaba de ocurrir hace pocos minutos, no existe por el momento claridad respecto a cuáles habrían sido los motivos
que habrían engatillado el ataque de este funcionario al administrador del recinto. Pero como te reitero, extraoficialmente se nos dice que sí, efectivamente podría ser quizás rencillas pendientes que existían entre estas dos personas. Sí, mira, vamos a ver el video que registra efectivamente cuando llega Carabineros al lugar. Mauricio, escuchemos. ¿Quién está disparando? ¿Tanto el título que es? Sí, son disparos percutados por gendarmes. Recordemos que el ataque perpetra este sujeto que terminó fallecido es con un arma blanca. Y también ir complementando la información, Mauricio, de acuerdo a reportes que nos van llegando por interno, la víctima, este administrador de la Corte de Apelaciones, está en riesgo vital justamente en el hospital allá de Arica. Ya, correcto. Eso, como tú dices, Andrés, es lo último que se habría conocido entonces, porque, te insisto, como se lo señalaba, solamente había sido estabilizado inmediatamente en el mismo lugar y trasladado hasta la posta de urgencia. Agregar que también que en este caso los tribunales, la Corte de Apelaciones de Arica, está ubicada en pleno corazón de la ciudad, inmediatamente en la manzana donde se ubica a la vuelta existe un colegio también, por lo tanto se imaginarán el caos que se generó en ese momento, producto por supuesto de los balazos y también de la presencia policial, tanto de carabineros como personal de investigaciones que llegaron hasta ese lugar. ¿Se sabe cuánto se demoró llegar a Carabineros? ¿Cuánto tiempo estuvo finalmente este hombre ahí con el cuchillo? ¿Cuánto tiempo estuvo herido también el administrador del tribunal? Porque llama la atención que al parecer fue rápida la respuesta de Carabineros. Lo que nos dicen testigos, personas que han estado en este mismo lugar, es que habría sido en un tiempo de reacción menor incluso a los 10 minutos. Lo que sucede es que, como les decía, en este caso, la Corte de Apelaciones se encuentra en pleno centro de Arica, en esa misma manzana se ubica un colegio también, y en el sentido contrario, podríamos decirlo, pero siempre en el mismo sector, en el fondo un par de cuadras de diferencia, se ubica la primera comisaría, la prefectura de Carabineros también. Por lo tanto, esto habría significado la rapidez en la respuesta, que nos dicen algunas personas que se ubican en este lugar, que habría sido menor a los 10 minutos cuando ya existía personal de Carabineros en el mismo lugar. Y es más, incluso en donde se ubica la prefectura de Carabineros, en esa plaza hay una plaza también, y frente a ellos se ubica la Policía de Investigaciones. Por lo tanto, la respuesta en este caso de ambas policías fue muy rápida, y ahí estaría quizás la explicación en la inmediatez que se produce todo esto en torno a la Corte de Apelaciones. Y una pregunta, Mauricio, porque también la información que tenemos que los disparos que se escuchan desde el interior del edificio serían de gendarmes. ¿Tú esa información la corroboras? Efectivamente había gendarme ahí, me imagino que haciendo vigilancia de personas que estaban dando declaración de algún tipo de interno reo que había sido trasladado hasta allí. Correcto. Sí, Monserrat, primero se había dicho que los disparos fueron efectuados por personal de Carabineros. Sin embargo, posterior a eso, ya se confirma que había sido Gendarmería quien efectúa los disparos. Nos dicen personal de Gendarmería, que son los que habitualmente están en estos recintos de corte en el caso de la Corte de Apelaciones, y que ellos habrían sido finalmente quienes efectuaron los disparos. Sí, es la información del momento que nos llega desde el extremo norte del país. Un video realmente brutal, este ataque perpetrado por un funcionario del Poder Judicial de la ciudad de Arica, que apuñaló al administrador de la Corte de Apelaciones de esa ciudad. Recordemos, y lo hemos estado informando durante los últimos minutos para quienes se van sumando a Canal 24 Horas, a 24 Horas al Día, Televisión Nacional de Chile. Este hombre, el atacante, que entró con un arma blanca, que apuñaló, de acuerdo a lo que nos contaba Mauricio, en 4 oportunidades al administrador de la Corte de Apelaciones, fue abatido a disparos por gendarmes que estaban justamente en el lugar, y este administrador está en riesgo vital internado en el hospital de Arica. Así es, como estamos informando, entonces este funcionario fue abatido, ha muerto entonces luego de que tanto la Policía de Investigaciones, Carabineros y lo que nos cuenta Mauricio, incluso también gendarmes que se encontraban en la Corte de Apelaciones hicieron
uso de su arma de servicio y finalmente es reducido y abatido quien atacó con esta arma blanca al administrador de la Corte de Apelaciones. Reiteramos, en un estado de salud muy delicado se encuentra hoy día el administrador de la Corte de Apelaciones. Yo no sé cómo está la situación en este momento. Esto ocurrió hace pocos instantes, mientras estuvo Mauricio. ¿Cómo está la situación en este momento en todo el sector de la Corte de Apelaciones ariqueña? El entorno. Sigue la atención, por supuesto, y también la preocupación de todas las personas que transitan y habitualmente se ubican en este lugar. Si bien es cierto, ocurrió hace algunos minutos, ya con el pasar de estos mismos minutos ha ido bajando la tensión, por lo tanto ya se nota algo de tranquilidad. Pero como les decía hace un momento, esto ocurre en pleno centro de Arica, por lo tanto de ahí también de la preocupación, la sorpresa de muchas personas que a esa hora se encontraban en el recinto de tribunales, en la inmediación donde está también, como les decía, un colegio, pero ya conforme va finalizando todo este lamentable episodio, ya se nota también algo más de tranquilidad ya en las personas que están transitando por este lugar, por supuesto con la sorpresa de todo lo ocurrido, un hecho para nada habitual. ¿Y se sabe si efectivamente el hombre que entró con esta arma blanca a la Corte de Apelaciones iba justamente a buscar al administrador de la Corte de Apelaciones específicamente? ¿Se sabe algo si respecto él entra, amenaza a otras personas o iba directamente, justamente buscaba en específico a el administrador de la Corte de Apelaciones? Claro, como les decía hace un momento, todo es materia de investigación, de acuerdo a lo que nos explican en este caso desde el Ministerio Público, también las policías, pero nos decían que sí, que no habían testimonios de otras personas indicando que esta persona al ingresar se haya dirigido hacia otros funcionarios, y que tampoco habría habido un diálogo previo, sino que más bien había ingresado al recinto y se habría abalanzado de inmediato sobre el administrador, propinándole las puñaladas en este caso con el cuchillo que portaba. Sí, Mauricio Castillo, seguimos conectados contigo. En la medida que obviamente la noticia así lo amerita, reconectamos desde la puerta norte de nuestro país, desde Arica, con este brutal ataque que dejó a una persona muerta ya en la Corte de Apelaciones de esa ciudad. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tu bolsillo, 10 años. 2 de la tarde con 40 minutos, Monse. Vamos a hablar de economía, un tema que casi nunca traemos acá, por decir nunca. Algunos resultados de la operación renta. Y dicen, ¿por qué vamos a hablar de impuestos? No, pero datos que son importantes y que reflejan un poco nuestra economía, cuánto ganamos los chilenos, cuántos impuestos pagamos, algunos están exentos de pagar. ¿Cuántos chilenos pagan, por ejemplo, el impuesto a la renta, que se descuenta del sueldo? Y los números lo van a sorprender porque esta es una discusión larga, que muchos dicen, en vez de subirle impuestos a los más ricos o a las empresas, ¿por qué no aumentamos que más chilenos paguen impuestos a la renta? Algo que políticamente es bien poco viable, pero pasemos a revisar los números que se recogen de la operación renta. A ver, 11.640.621 personas declararon renta ante el Servicio de Impuestos Internos. Usted me va a decir, pero yo no declaré renta. Su empleador declaró. Entonces son 11.640.000 personas, 621 que declararon el año pasado haber trabajado y haber recibido plata y pagaron sus impuestos, o muchos no pagaron. No es porque no pagaron porque sean evasores, sino porque la ley se los permite. 8.417.439 personas no pagan impuestos. En matemática simple, 3 de cada 4 personas en nuestro país no pagan impuestos a la renta. ¿Por qué? Y lo vemos en la siguiente gráfica. A ver, quienes ganan de 938.000 bruto para abajo, ese es el sueldo tope, no pagan impuestos. De ahí para arriba, las personas en diferentes tramos, diferente proporción, van pagando impuestos. Lo que lleva a que el 72,3% de las personas en Chile no paga impuesto a la renta. Si todos pagamos, por ejemplo, el IVA. Siempre nos comparamos con los países OCDE y en la OCDE, esas 40 economías que son como modelo a nivel mundial, el 60% de la población no paga impuestos. Estamos todavía muy por encima de esa proporción, y muchos economistas, sobre todo más ligados a la centro derecha, han postulado que una forma buena de recaudar es ir subiendo un poquito el impuesto o cobrarle un poco de impuesto a la renta a las personas que están desde este tope hacia abajo. Vamos con la siguiente estación, seguimos viendo los números. Por ejemplo, esto tiene bastante sabor. Por ejemplo, ¿cuántas personas pagan el tope? El tope en nuestro país por impuesto a la renta es 40%. El sueldo bruto mayor a 21 millones de pesos al mes.
Son 10.036 personas las que pagan este tope de 40% del sueldo que se le va en impuestos, sueldos brutos superiores a 21 millones de pesos. Y la última gráfica que hemos preparado en cuanto a extranjeros, cuando siempre decimos, a ver, está eso que los extranjeros solamente aquí se les paga la salud, se les paga la educación y que solamente son una carga. No, pues, los números muchas veces dicen lo contrario respecto a cuántos extranjeros también pagan impuestos. No todos están en la informalidad, muchos pagan impuestos a la renta, por eso es que los números muchas veces matan relato. A ver, son 10.862.414 chilenos que están o que declararon impuesto a la renta. 778.207 extranjeros que declararon impuesto a la renta. La procedencia, venezolanos, 286.000, ahí nos sobró un cero, 286.000, peruanos, 128.000, colombianos, 99.000, pero es refleja un poco el momento de la economía. Declararon, no sabemos si eso están sobre los 900 o no, si es que les tocó pagar o no. Pero en el fondo, pero por lo menos están en el sistema. Pero tú tienes casi 800.000 que están en el sistema, que tienen un trabajo formal. No todos están en la informalidad, no todos no pagan impuestos. Hay que ir matizando. Como en toda la población, hay de todo. Así es. Y vamos a ir también a un tema muy importante, que tiene que ver con la hora de colación. Porque se nos pasó, yo tengo mucha hambre. Sí, no, sí lo sé, ya. Bueno, pero la Dirección del Trabajo confirmó que la hora de colación no se toca. Todo esto a raíz de las 40 horas. La reforma a las 40 horas, que recordemos todavía no son 40, vamos en 44. Pero ¿qué pasa con la hora de colación? Bueno, la hora de colación no se toca. ¿Qué significa esto? Juan Carlos Alarcón nos cuenta de eso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Se recuerdan ustedes cuando se dio a conocer la ley, cierto, de la reducción de horas laborales de 45 a 40, pero en años progresivos? Una de las primeras consultas fue ¿qué iba a pasar con la querida hora de colación, cierto? Con todo lo que esperamos quienes trabajamos para hacer una suerte de breaks, un alto dentro de la jornada laboral. Y fíjense que ha sido tema de discusión permanente a raíz de la implementación de esta ley. ¿Se puede, por ejemplo, reducir la hora de colación? La verdad es que los primeros años de la implementación de esta ley no se ha notado mucho porque se ha bajado de 45 a 44 horas. Recordemos que la reducción va a ser paulatina a través de los años. Pero ¿qué va a pasar? Porque en 5 meses más se va a tener que reducir la hora laboral semanal de 44 a 42 horas. ¿Se podrá, por ejemplo, tocar la querida hora de colación? Y las horas de colaciones son distintas, se le habla así coloquialmente, pero en algunas empresas una hora reloj, en otras son 45 y en otras media hora de colación. Pues bien, la Dirección del Trabajo zanjó esta discusión en una publicación que viene hoy en el Diario Financiero y ha dicho que la hora de colación no se toca. Es decir, si el empleador en este caso quiere reducir la jornada laboral, tendrá que hacerlo al principio o al final, pero no puede reducir el horario laboral en términos de reducir el horario de colación. Han habido reacciones diversas, por cierto, pasemos a escucharlas. Me parece bien, me parece bien. Debería respetarse eso y mantenerse firme. En la hora de colación necesita un descanso y eso es lo más importante para seguir produciendo. Me parece bien, pues. Me parece que la persona que trabaja como trabajamos en Chile tiene que tener su break y tiene que tener su colación y tiene que tener un horario en que se pueda despejar. Me parece bien, porque al final los derechos del trabajador implica que tenemos que tener un tiempo de esparcimiento dentro del trabajo mismo. Si están reduciéndole la hora de colación, o sea, la hora de trabajo, de jornada, por lo menos debería ser compartido. Bueno, los expertos, los abogados laborales, por así decirlo, están divididos, no es que todos estén de acuerdo en esta situación. Y la gran mayoría de las personas que entrevistamos en la calle sí nos han dicho que les parece bien, que no tendría por qué tocarse el horario de colación para la reducción laboral. Ahora, esto se topa, ¿cierto?, con un fin de carácter y de matrices desde el punto de vista de las empresas, sobre todo de las pequeñas y las medianas. ¿Cuánto les va a golpear a aquellos esta situación? Y son las cifras que están también poniendo sobre la mesa para esta discusión. Lo cierto es que en esta cerca de 7 hojas aproximadamente se ha pronunciado la Dirección del Trabajo en términos, y ha dicho de manera tajante que el horario de colación para los trabajadores no se puede reducir, no se puede achicar. Y esta reducción laboral que va a empezar a correr a partir de los próximos, en 5 meses más, a 42 horas, no puede ser a costa del horario de colación o de descanso que ya han pactado las empresas. Hay empresas, por ejemplo,
que tienen el horario de colación establecido en su contrato colectivo. Hay algunos que han negociado y han dicho 1 hora es mucho, la podríamos rebajar a media hora. Ha dicho la dirección que eso tampoco se puede hacer porque si ya a lo largo de los años una empresa tiene establecido 1 hora de colación, eso se transa como un derecho adquirido. Obviamente que esto va a causar revuelo desde el punto de vista económico, de la cifra, del empresariado y también de los sindicatos y los trabajadores. Veremos cómo esto va a desencadenar. Pero en términos prácticos, lo que ha dicho la Dirección del Trabajo ha zanjado una discusión que venía ya desde hace un buen tiempo en términos de que la querida, ¿cierto?, anhelada hora de colación diaria a la hora de reducir horas laborales no se toca. Eso ha dicho la Dirección del Trabajo. Que esté muy bien. Importante. Muy buenas tardes. Sí, bueno, no se toca. No se toca. Así que en 12 minutos más nos vamos a nuestra hora de colación. Vamos a ver. Ya. Deberíamos haber almorzado antes del noticiero, eso hay que decirlo. Como la guagua, a las 12. Es de verdad. Sí. El resto del equipo lo hace así, pues Es llega verdad. almorzadito a Vamos con las nuestra noticias. guagua. Vamos con deporte.